En este momento hacemos contacto a través de videollamada con el economista Joaquín Morales, a quien agradecemos este tiempo para este medio de comunicación, y vamos a platicar sobre las repercusiones económicas que tiene el paro nacional, 10 días ya de paralización y de movilizaciones en el país. Economista, como siempre es un gusto recibirlo a través de las señales Aracay Televisión. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Marianela, distinguida audiencia de este prestigioso canal. Muy buenos días, qué gusto, a las órdenes. Muchísimas gracias. Economista, entremos en materia. 10 días de paralización, cierre de carreteras, impedimento de que se pueda transitar libremente y por ende también el tema de la transportación de alimentos, eso en rasgos generales. Pero ¿qué representa en el ámbito económico? ¿Podemos estimar cuáles son las cifras aproximadas que esta paralización le deja al país? Sí, efectivamente, yo creo que se puede estimar muy ligeramente, a pesar de que hay pérdidas económicas, especialmente en los pequeños negocios, en la tienda de la esquina, en los restaurantes, que de pronto es muy difícil poder hacer estimaciones. En términos generales, de las empresas grandes, de las medianas, el sector turístico, el sector exportador, por ejemplo, las grandes empresas productoras, las comercializadoras, uno se puede tener unas estimaciones. Y efectivamente así se dice, ¿no? Por ejemplo, en el tema de flores, se estiman los dirigentes de las empresas exportadoras y productoras de flores, se habla de una pérdida diaria de $2 millones en términos generales, pero alrededor de eso no estamos hablando solamente de las exportaciones de flores. Recuerden que atrás de eso hay una serie de actividades económicas que también se pierde y que eso no está calculado en su totalidad. En el sector turístico, que ustedes mismos hacían la entrevista anterior en Santo Domingo, y a nivel de país, a nivel general, en todas las ciudades, se estima que están habiendo pérdidas de entre 3 y 5 millones de dólares diarios. Se habla también en el sector productivo a nivel general de las grandes empresas, de alrededor de unos 3 millones de dólares diarios. ¿Qué estamos diciendo solamente en estos sectores? Alrededor de 10 millones de dólares diarios. Si nosotros hacemos simples cálculos de los 9 días ya de paralización, estamos hablando de alrededor de 100 millones de dólares que en esos sectores, solamente en esos sectores, ya tendremos una pérdida de alrededor de 100 millones hasta este momento, 100 millones de pérdidas del país. Imaginémonos del resto de pérdidas diarias. Si contamos eso alrededor de negocios particulares, de los choferes, están diciendo que en términos generales se puede estimar a calcular que hasta este momento ya hemos llegado a perder siquiera unos 200 millones de dólares en estos 9 días de paro. Realmente es lamentable, mi querida Marianela. Estas son las afectaciones económicas que finalmente lo vamos a terminar sintiendo todos y que ya empieza a sentirse. Por otro lado, el tema del incremento de los precios de los productos que al menos pueden pasar, porque ya vemos el cierre de las carreteras y el impedimento de ingresar, por ejemplo, a los grandes mercados mayoristas. Se dan los modos, los que pueden pasar y pueden llegar y hacen diferentes transbordos, pero eso también es afectación que llega directamente a la economía. Ahora, cuando por un lado vemos las manifestaciones, las protestas, estos 10 puntos que la CONAIE pone sobre el tapete, y por otro lado se denota también que no es la primera vez, es decir, han existido mesas de negociaciones y acercamientos con el gobierno nacional, y lo que señala la CONAIE y las organizaciones sociales es que el gobierno no ha dado muestras serias de cambiar, de responder a algunos de esos pedidos, promueven estas acciones. En este marco,
¿Qué tan justificable es estas acciones que nos dicen, por supuesto, el campesino, el que está en el paro, por ejemplo, las organizaciones indígenas la están pasando económicamente muy mal y es por eso que es necesario generar este tipo de cambios? Y sí, hay afectaciones económicas, pero son necesarias, dice el sector de los manifestantes. Economista, ¿qué opinión le merece eso? Sí, yo creo que el tema de protestar es un derecho constitucional. Eso nadie lo va a negar ni nadie lo puede decir que no esté bien. La protesta por algo justo, yo creo que sí, inclusive en muchas ocasiones, muchos de los puntos de esos se puede decir que son justos. Posiblemente hay exageraciones en algunos puntos. Por ejemplo, el primer punto que pide la CONAIE es disminuir los precios de los combustibles. No solamente que se congelen los precios actuales, está pidiendo que se regrese a los precios anteriores. De tal manera que eso es imposible, analizando, pero eso habrá que sentarse en una mesa de diálogo a discutirlo. ¿Es factible? ¿No es factible? ¿Cuánto es factible? Porque está bien hacer pedidos, pero ¿hasta qué punto esos pedidos son posibles? Pero eso se puede sentar en una mesa de diálogo explicando de parte y parte cuáles son las causas, cuáles son los motivos, cuáles son las razones, que eso es posible o no es posible. Yo creo que el camino más viable es el diálogo. Definitivamente no queda otra alternativa. De tal manera que salir a hacer protestas en forma, ya no diría ni siquiera agresiva, ¿no? Es ya terrorismo que hace daño a todo el país. ¿Y quiénes son los más afectados? Un simple análisis, un brevísimo análisis, los más afectados justamente son la gente más pobre. ¿Por qué? La gente que vive del día a día. Y no solamente el hecho de que no pueda trabajar o no pueda vender en su panadería, en su pequeño restaurante o cosas por el estilo. Es más allá de eso, el tema es que ya queda con ese problema de que la gente vive con miedo, con terror. El problema actual ya no solamente viene a ser solamente la parte económica de lo que no puedo generar unos dólares. El problema es el miedo, el terror, que me vengan a invadir la propiedad privada, por ejemplo, a exigir cosas que de pronto yo estoy trabajando en mis actividades diarias y tengan que obligarme a salir. Eso no está bien. Eso yo creo que tiene que definitivamente cortarse, porque eso es el problema psicológico que se está viviendo ahora en el país, el miedo, el terror. Implantar el terror en un país, realmente no vamos a poder avanzar. Definitivamente, mi querida Marianela. Economista, analicemos precisamente lo que usted ha señalado, que es muy importante, los pedidos, porque cuando uno habla, los pedidos, en general los 10 pedidos, y uno los lee y dice, bueno, eso terminaría beneficiándonos y desde ese punto de vista también me conviene estas movilizaciones, esta protesta social para respuesta del gobierno. Pero por otro lado, usted ha citado un tema muy importante. ¿Qué tan dable es, qué tan factible es para la economía? Porque a veces también hay que pensar, es como en la casa, cuando uno de los chicos dice yo quiero, yo quiero, yo quiero, y si no hago berrinche, y el padre tiene que decirle, tiene una opción, es decir, no podemos, y hasta ahí queda, o explicarle por qué no puedo. Expliquemos a profundidad, y por lo menos los puntos más importantes, economista, ¿por qué no es posible la baja del precio de los combustibles en el Ecuador? ¿Cuánto incurre económicamente y en el presupuesto cómo termina afectando? ¿Por qué no se podría? Vea, pongamos el primer punto. Justamente yo le mencionaba el tema del primer punto del pedido que hace la CONAIE de los precios de los combustibles. Mire, venimos de una pandemia. La situación económica de la pandemia es tremenda. Necesidades de salud especialmente. Se ha gastado, y creo que ha hecho un buen trabajo el gobierno, y eso es reconocido a nivel general, el tema de las vacunas, pero para eso se necesitan recursos económicos. Se dice ahora el precio del petróleo está alto, y con el precio del petróleo ya se puede cubrir algunos gastos.
Mire, el precio del petróleo no es estable. El precio del petróleo es temporal, es momentáneo. Yo no puedo comenzar a gastar. Usted puso un ejemplo práctico. Yo no puedo comenzar a gastar si es que de pronto en una familia yo tengo unos ingresos de $1,000 y mis gastos fijos son de $1,000, pero de pronto me saco la lotería y comienzo a tener ingresos de $1,000 más, $2,000 más, $3,000 más, pero eso es momentáneo, esporádico. Yo no puedo coger y comenzar a gastarme también, si yo tenía gastos de $1,000 con los ingresos de $1,000, ahora yo voy a tener ingresos temporales, momentáneos, que me saqué la lotería de ganarme $1,000, $1,500 mensuales más por un tiempo de 6 meses, qué sé yo. Pero yo no voy a comenzar a gastarme ese dinero ya en gastos fijos, pues no. Yo no le voy a coger y enviarle a estudiarle a mi hijo, a mi hija fuera del país durante unos 6 años pagando qué sé yo, $2,000, $3,000 mensuales, porque yo en ese momento sí tengo. Se termina eso, ¿qué va a suceder? Va a suceder que no tengo para cubrir los gastos que yo lamentablemente he considerado pensando en que esos ingresos son fijos. Ese es uno de los principales problemas. Los ingresos que ya se mencionó, que ya se obtuvo con el aumento de los combustibles, tanto de la gasolina extra como de la gasolina Ecopaís, esos se aumentaron. Ahora quieren bajarle esos precios. Esos gastos ya están comprometidos dentro de un presupuesto preestablecido. Si es que yo bajo los gastos, perdón, si es que yo bajo los ingresos que tenía yo ahora, algo me va a afectar. ¿Y cuáles son las principales afectaciones? Ese presupuesto está destinado posiblemente para salud, para educación. Ese presupuesto está destinado posiblemente para las entidades autónomas, los gobiernos municipales, los gobiernos provinciales. Entonces, me disminuyo los ingresos. Alguien tiene que ser afectado de los gastos y ahí va a venir un problema serio de manifestaciones y de protestas de los otros sectores. De tal manera que eso tienen que sentarse a analizar con los dirigentes políticos, con los dirigentes empresariales, con los dirigentes a nivel de gobierno y explicarles con números, con datos exactos, decir qué es lo que pasaría si es que yo quiero cumplir, pero cerrarse a la banda y decirle no, eso tiene que hacerse porque tiene que hacerse, eso no está bien. De tal manera que la única alternativa que queda es el diálogo. Así como le menciono, sentándose a hablar de números exactamente, ¿qué pasa si es que yo bajo a $2 el precio del precio del galón de gasolina extra? Si hoy estamos cobrando 2.55, ¿cuál sería el efecto que tendría eso el país? ¿A quiénes afectarían? ¿Quiénes serían los principales perdedores y quiénes serían los que ganan? Ese sería el otro tema de discusión. Por ejemplo, ¿qué pasa con los subsidios a los combustibles? ¿Por qué sería un subsidio de los combustibles? Se estima que desde octubre hasta mayo, el subsidio que se venía dando, es decir, con los precios actuales, se llega a alrededor de $1,500 millones en subsidios en estos 8 meses. De tal manera que eso tiene que sentarse a analizarse con la dirigencia de la CONAIE, con los dirigentes políticos, con los dirigentes de los diferentes grupos sociales, porque ellos de pronto piden algo tal vez justo, pero no es posible dar. Así como usted puso el ejemplo en una familia, me piden a alguien, pero no es posible dar y tengo que decirles, señores, esto no es posible. Ese es uno de los principales puntos en donde uno coge y dice no es posible. Y así podemos ir analizando otros puntos. Precisamente, economista, que están pidiendo, ¿no? el otro punto que parece interesante es el alivio económico y señala el pedido que más de 4 millones de familias tengan moratoria de mínimo 1 año y la regeneración de las deudas con la reducción de las tasas de interés financiero, bancos públicos, bancos privados y cooperativas, no al embargo de bienes con tasas, terrenos y vehículos por falta de pago. Aquí el gobierno nacional ha señalado
y ha dispuesto ya acciones desde Banecuador, que es la banca pública. Pero ¿qué tan posible, qué tan real desde la técnica, no metiéndonos en el tema político, sino más bien desde la técnica, qué tan posible, qué tan dable es que el gobierno nacional, a través de la Junta Monetaria, llegue a acuerdos también con el sector de la banca para disminuir los intereses? Que todos los ecuatorianos que tenemos algún tipo de crédito vemos con buenos ojos el pedido, pero haciendo un análisis técnico, ¿qué tan dable es? ¿Cómo funciona el sistema bancario para que existan? ¿Es posible generar una reducción, por ejemplo, en el tema de intereses? Una pregunta. Y la otra, ¿es posible extender los plazos y en ese tiempo que no haya interés sobre interés? ¿Qué tan real es un pedido de esos? A través de la banca pública, yo creo que se puede hacer este tipo de competencia, podríamos hablar, porque el tema financiero es de competencia. Por eso es que se ha dicho que sería bueno que la banca internacional venga aquí para presionar a la banca nacional a que bajen las tasas de interés. Pero eso estamos hablando de la banca privada. En la banca pública, yo creo que eso se está haciendo. Yo diría que inclusive el gobierno ha cedido en el momento en que se dice ahora, vamos, miren, está a condonar las deudas de hasta $3,000. Condonar la deuda significa de que aquellos morosos que no han podido pagar por la situación económica, etcétera, etcétera, ya se les va a condonar la deuda a aquellas personas, especialmente a aquellos pequeños y medianos productores de la parte agrícola, de la parte ganadera, les van a condonar. Ya está hecho un cálculo cuánto significa este tema, este punto en donde el gobierno está ofreciendo, porque todo es cuestión de montos, de valores, ¿no? El tema de subsidiar el 50% a los precios de la urea, por ejemplo, ya tenemos un costo en la que adicionalmente al presupuesto establecido implica. Entonces, ¿qué es lo que el gobierno hace? Dice, nosotros tenemos la posibilidad de poder darle hasta este monto, hasta este valor. No podemos dar más. En temas de tasas de interés específicamente, yo creo que el tener que dar préstamos al 1%, al 5%, ya está haciendo una competencia al sector, a la banca privada. Ellos tendrán que necesariamente analizar y ver qué posibilidades de bajar las tasas de interés. Pero en el tema específico, la Junta Monetaria, yo creo que sí es posible pedirles a la banca privada en donde ellos tengan que bajar las tasas de interés, porque no es posible tasas de interés elevadísimas. El sector financiero, tanto la banca como las cooperativas, cobran un 16, 17, 20%, hasta más del 20% para ciertos tipos de préstamos. Eso no es factible pagarle porque tiene un costo financiero enorme para las pequeñas empresas, para los pequeños negocios. Es factible negociar y sentarse también todos los sectores. Yo estoy totalmente de acuerdo. El sector financiero tendrá que sentarse a decir, a ver, hasta dónde pueden bajar las tasas de interés, que sí es posible eso. Dentro de la negociación, dentro del acuerdo, dentro de la conversación, de esto tienen que entrarse todos los sectores, y el sector financiero no puede estar excluido, porque es uno de los sectores en donde tiene que necesariamente también decir, debemos nosotros poner el hombro, meter la mano, como para poder decir, esto sí es factible. Totalmente de acuerdo que tiene que rebajarse las tasas de interés en el sector privado, en la banca privada especialmente. Economista, todo se traduce al tema económico y eso es importante porque un pedido para que se cumpla, caso contrario pasa en el Ecuador permanentemente que tenemos maravillosas leyes, pero que no se cumplen porque precisamente no hay la asignación presupuestaria. Si no hay el recurso, si no hay la plata, ¿cómo se implementan políticas públicas? ¿Cómo se genera educación? ¿Cómo hay cambios o se invierte en esa línea que se esté luchando, que son luchas justas? Pero por otro lado, entonces, aquí también nos hace falta, y hemos visto predisposición y falta de comunicación, economista, de establecer lo que usted señala, sentarse a explicar pormenorizadamente de qué significa este beneficio transformado en dólares y cuánto afecta al presupuesto general del Estado, y si le doy a esto, a qué le quito, a qué le sumo, quién perjudico y quién no. Hace falta, por un lado,
el pronunciamiento del gobierno o es que nos hace falta a los ciudadanos de a pie, al ciudadano común, entender o querer entender esa macroeconomía, economista? Mire, Marianela, esta pregunta es maravillosa y yo voy a permitirme decir lo siguiente respecto a esto. Lamentablemente estamos viviendo una cultura de reclamo, una cultura de pedir, una cultura de solicitar. Ahora con los famosos derechos de todo, exigimos derechos, pero nadie se acuerda en coger y decir, oye, nosotros tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, tenemos responsabilidades. Esta cultura nos está llevando a un camino sin salida, a un país en donde nosotros queremos pedir al papá Estado, al papá gobierno, que nos den todo. Pero la pregunta que siempre hago yo, ¿y qué ofrecemos nosotros? ¿Qué damos nosotros? Entonces, aquí viene un poco el problema de comunicación, de educación, como para comenzar y decir, señores, vean, nosotros no podemos solo exigir. En la familia, y siempre me gusta poner el ejemplo de la familia, en la familia tenemos nosotros que exigirles, educarles a los hijos, a los que vienen atrás, a ellos exigirles también que tienen que cumplir responsabilidades. Porque si nosotros les cogemos y les damos todo, ahí viene el problema, exigirán también que se les dé siempre, ¿no? Entonces, aquí dos cosas concretas para mí. Primero, comenzar a tener una cultura de diálogo, no de protesta. Si me dan esto o no me dan esto, yo protesto. Y si no me dan, caramba, sigo protestando. Aquí tiene que haber un momento en la que tenemos que sentarnos, pero esto es educación. Educación que viene desde la familia, educación que viene desde el colegio. Las responsabilidades tenemos en todos los niveles, en todos los ámbitos. La ciudadanía debe comenzar a escuchar. Ese es uno de los principales problemas. Debemos saber aprender a escuchar. Todo queremos pedir y no escuchamos. El caos que se está viendo en todos los niveles es tremendo. Así es que, mi querida Marianela, yo pienso que uno de los principales problemas de nuestra sociedad en este momento es exigir los derechos, pero no asumimos nuestras responsabilidades. Economista, como siempre es un gusto platicar con usted. Muchísimas gracias por ese tiempo. Muchas gracias, Marianela. Un gusto, un saludo, un abrazo a todos. Muchas gracias, el economista Joaquín Morales. Economista, conoce la realidad también de nuestro Santo Domingo. Por muchos años fue prorector de la Universidad Tecnológica Equinoccial, UTE, y ese conocimiento siempre es importante desde la técnica ir aportando para las discusiones sociales.